disfrutamos de una mañana como esta, que mejor. Estos días son estupendos para andar, que otros días hace bastante frío. Pero hoy sí está bien, se agradece. Sí, sí. Cristina, este es el local social de la Asociación La Fragua de Mujeres, pero es un poquito el local del pueblo también. Sí, aquí puede venir cualquiera si lo utilizan para asar carne, para hacer una comida, una merienda. También hay asadores detrás y entonces para el invierno, por ejemplo, pues algún almuerzo hacemos y bueno, lo utilizamos un poquito todo, sí. O sea que aquí lo pasan bien los de Pomer. Aquí se pasa bien. Fenomenal, me dicen. Pues yo creo que ya solo queda invitar a todos los que aún no conozcan Pomer a que vengan aquí a pasar una mañana, un día o el verano entero. Sí, que se está muy bien aquí. El pasado sábado, Graus celebró la fiesta de la longaniza, que llegó a su 20ª edición. El embutido, de más de 1000 kilos de peso y más de 1000 metros de longitud, se asó de una sola vez en una parrilla de 25 metros cuadrados de superficie, mientras miles de personas esperaban el fallo del tasador para poder degustarla. Una fiesta con la que Graus ha vuelto a superarse y revalida su título récord Guinness como la localidad con la longaniza más larga del mundo. Y la que también está de celebración es la localidad zaragozana de Perdiguera. Celebran sus fiestas en honor a Santa Beatriz y hoy toca tarde de Grand Prix. Antonio, buenas tardes. ¿Ya han comenzado esos juegos tan divertidos? Muy buenas tardes, Lidia. Hola a todos. No han comenzado. Estábamos esperando a conectar en directo para empezar este Grand Prix que celebran esta tarde en Perdiguera. Las fiestas en honor a Santa Beatriz que terminan justo hoy, 1 de agosto. ¿Y cómo lo pueden terminar mejor que celebrando pues este Grand Prix? Unas pruebas muy arriesgadas que tienen 4 equipos a las que se van a enfrentar 4 equipos esta tarde. Míralos. Ya tenemos aquí algunos preparados, el equipo amarillo, el azul, el verde y el naranja. Y se va a enfrentar ahora mismo Víctor, muy buenas tardes, muy buenas. El speaker de este Grand Prix. Víctor, ¿a qué se van a enfrentar ahora mismo? ¿Qué prueba van a hacer? A diferentes pruebas, porque este es un Grand Prix que hemos hecho con Ruedo Bravo esta temporada por primera vez. Es un Grand Prix con hinchables que llama mucho por su vistosidad. Pero aquí hemos hecho una variante, normalmente nosotros hacemos un Grand Prix taurino, pero aquí no tenemos becerras, lo hacemos en el campo de fútbol y la dificultad la van a poner los hinchables. Los vecinos de Perdiguera son los que se tienen que enfrentar a las pruebas. Esta primera prueba es la prueba del matemático, ¿no? La del profesor de matemáticas. ¿En qué consiste? Pues bueno, les daremos salida a dos miembros de cada equipo y les haremos una pequeña operación matemática que esperemos que se la sepan. Tendrán que ir a la otra punta del campo a coger el número correspondiente y subir a esa rampa a enseñarlo. Ganará el que suba con el número acertado, claro. Claro, o sea, que ¿estos son los listos del pueblo? Bueno, sí. lo comprobaremos ahora. Vamos a acercarnos, a ver. Hola, muy buenas tardes. A ¿Qué ver, tal van de cálculo los listos del pueblo, ¿no seréis o no? ¿Cómo vais de matemáticas? Bueno, lo intentaremos. ¿Vais bien? Os ve. 2 carreras y un máster. 2 carreras y un máster, o sea que si te digo 2 más 2 sabrá cuánto es, ¿no? Sí, 22. 22, muy bien, muy listo el chico. El equipo amarillo promete. A ver el equipo azul, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Has estudiado para esta prueba? Mucho, mucho. Mucho, ¿no? ¿Te has preparado concienzudamente? Toda noche. ¿Toda la noche? ¿Solo toda la noche? Ay, me parece a mí que tú has estudiado de otra manera esta noche. Chicos, el verde y el naranja. La naranja no quería hablar mucho porque decía, no quiero perder el tiempo hablando con la tele porque yo prefiero estudiar, ¿verdad? Ni de coña. Ah, ni de coña. Bueno, váyatela. Bueno, que los tenemos a todos preparados. Yo creo que ha llegado el momento de comenzar esta prueba, Víctor, ¿sí o no? Efectivamente, vamos a empezar ya Perdiguera con la primera prueba de la tarde. Por lo tanto, preparados los equipos azul y naranja al principio de nuestra pista americana. Venga, y os explicaré la prueba. Vamos explicando para que todo el mundo se entere mientras el equipo azul y el naranja se van situando en su lugar. Tienen que recorrer, ¿verdad?, esta pista americana. Efectivamente, pasarán esta pista americana cuando se les dé la señal de tiempo. Atravesarán la zona de conos, subirán por encima de la rampa y cogerán el número del resultado que ellos crean. Como se equivoquen, Perdiguera, nos vamos a reír mucho. Pues vamos allá con esa prueba. A ver, nos tenemos que acercar para decirles la fórmula matemática. Vamos ahora, aunque por megafonía ya nos oirán. Pero vamos a preparar la primera carrera. A ver, equipos azul y naranja, preparados, un participante de cada uno. Venga, a ver, no nos hagáis esperar. Esto no sabéis vosotros lo que es un directo en televisión.
A ver si estos chicos se van arreglando ya, se van colocando, ya están listos, ¿verdad? Atentos por megafonía. Primera cuenta. 5 más 3 menos 4. ¡Tiempo! Ahí los vemos cómo van subiendo poco a poco. Son 3 obstáculos grandes los que tienen que superar, ¿verdad? Es un mismo hinchable dividido en 3 módulos. Ahora saldrán por ahí y tendrán que recorrer todo el camino marcado con los conos hasta la rampa de acceso. Bueno, tenemos al equipo azul en cabeza. A ver si se acuerda de cuánto era. Antonio, yo ya no me acuerdo de la cuenta. No sé si se van a acordar ellos. 5 más 3 menos 4. Lidia, haz el cálculo. 5 más 3 menos 4. ¿Les podías echar una ayudita tú, a lo mejor soplar o qué? El resultado. Yo no puedo soplar en nada, pero ahí se ve que ya el equipo azul va llegando. A ver, se queda ahí, ha cogido un 4, yo no sé, un 4 es la solución o no. Bueno, 5 más 3 más 4. A ver, los niños de Perdiguera, ¿cuánto es? 5 más 3 menos 4. 4. Ganador el equipo azul. Vamos a acercarnos. Ahí tenemos el primer acierto ya, Antonio. A ver, el Harry Potter. A ver, voy corriendo. A ver, el campeón. Oye, te ha salido bien el cálculo. ¿Y la de deporte qué vas a hacer tú esta tarde, Antonio? No se oye muy bien, pero... 5 más 3 menos 4. Bueno, me quedo yo con el campeón. Lidia, tomamos aire y en nada regresamos. Claro que sí, que queremos seguir viendo esas pruebas del Grand Prix. Gracias, Antonio. Y tal y como les avanzábamos al comienzo del programa, el pequeño comercio de Zaragoza teme por el futuro de sus ventas. Casi 3 semanas de obras y los locales afectados por la segunda fase del tranvía ya han notado pérdidas. Escuchen. Carmen, ¿cómo le están afectando las obras del tranvía a su zapatería? Pues bastante, porque al no pasar la circulación de vehículos, autobuses, pues entonces hemos notado mucho esa gente que nos deja de venir. Y estamos esperando a ver qué pasa. Afortunadamente nos han dejado la acera bastante libre y otras obras que hemos tenido, como el parking, estábamos peor. Pero espero que cuando empiece septiembre, octubre, esto lo vamos a ir acusando cada día más. Estamos realmente asustados. ¿Mucho miedo por las obras del tranvía, Gloria? Pues hombre, sí, porque la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, si va a ser realmente ese tiempo o no, pues sí, nos tiene un poco preocupados a todos. ¿Qué consecuencias cree que puede tener estas obras a la larga? Pues hombre, que los clientes, como les cuesta mucho llegar a la tienda, pues claro, que prefieran ir a otro sitio que les sea más cómodo, porque hay menos líneas de autobús, es más difícil llegar en coche, en fin. ¿Hasta el momento ha notado alguna baja de clientela, de ventas? Hombre, siempre se nota, sobre todo tenemos 2 tiendas y la gente ya no viene de una a otra porque le cuesta venir 3/4 de hora en vez de 10 minutos como costaba antes con los autobuses. Si ya el sector inmobiliario estaba afectado por la crisis, Carlos, ahora con las obras del tranvía supongo que habrá más problemas, ¿verdad? Sí, la verdad se ha dicho que se ha notado bastante. Ha bajado el flujo de personas, ¿no?, que pasan por aquí hacia lo que son paradas de autobuses y todo esto, ¿no? Y el comercio lo está notando bastante. De hecho, cada día nos están llamando más gente para traspasar locales, dejarlos, cerrar. En fin, es un problema. ¿Qué cree que puede pasar de aquí, por ejemplo, hasta septiembre? Hombre, pues en septiembre yo creo que cerrarán bastantes comercios. Creo que van a cerrar bastantes por lo que a mí me están llamando. 9 años llevas aquí trabajando, Elisa, y me comentas que es la vez que más pérdidas están bajando, ¿no? Sí, esta vez con las obras han bajado las ventas, los ruidos molestan a los clientes, poca gente se sienta a las terrazas y nos molesta mucho, ha perjudicado mucho al bar. Pero claro, el tema de la terraza, habrá muchos clientes que no se quieran sentar, ¿no?, fuera por los ruidos que causan las obras. Pues por los ruidos, por el polvo que están picando aquí y les molesta muchísimo y pasan de largo, no se quieren sentar. ¿Cómo cuánto podrías decirnos que han bajado las ventas en las últimas 2 semanas? Pues podemos decir que 50% sí que han bajado. Sí, hay días más fines de semana cuando no trabajan, pues sí que es diferente. Pero entre semana 50% han bajado la venta. Sí. Todavía quedan 18 meses duros de obras. ¿Qué cree que puede ocurrir a la larga con los comercios de aquí alrededor? Pues
no soy la propietaria, soy la camarera, pero la propietaria está muy molesta con eso y hasta decía que si no saca beneficio, pues puede llegar a cerrar el bar. Porque no sale el beneficio para pagos, para todo lo que necesita un bar. Casi 2 semanas de obras, Berta, ¿y cómo le está afectando las obras del tranvía? Pues pudiera ser que también coincidiera que fuéramos verano, pero desde luego nos está afectando y bastante mucho porque nosotros somos también un poco dependientes. Primero, esto es un barrio de mucho comercio, del ayuntamiento, del mercado, y resulta que el mercado lo han cortado, no le han dado acceso tampoco. ¿Y ha notado muchas pérdidas en las ventas en los últimos días? Muchas, por ahora muchas, que claro, el personal, si le cierran las calles, si tenemos los ruidos, pues la gente no va a venir a comprar. Muchos menos clientes, ¿no? Entonces. Muchos menos. Ya digo que también estamos en una época que es verano, que es crisis. Lo que se pierde ahora, ¿cómo se recupera o cuándo se recupera? De ninguna manera. Todos sabemos que en esta época de crisis vamos muy justos, y ya no hablo solo de la farmacia, que también tenemos un buen palo, pero todos los demás comercios que van muy justos, pues lógicamente no podrán soportar como empiecen con pérdidas, y las pérdidas van a estar ahora mismo, porque además el que tenga personal no le quedará otro remedio que intentar por lo menos echarlo a la calle, porque no podrá pagarle. Si es que las cosas están así, no hay otra solución. Pero además de las obras, bancos rotos y también astillados. Se trata de una queja que nos llega de los usuarios de la estación de cercanías El Portillo. Yolanda, cuéntanos, esos bancos son precisamente el asunto de la discordia, ¿verdad? Así es, Lidia, buenas tardes. Este es el estado que presentan los bancos de aquí de la estación de cercanías del Portillo de Zaragoza, donde, como podéis comprobar, resulta prácticamente imposible de sentarse en ellos. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo diste con la situación de estos bancos? Bueno, aunque no vivo en Zaragoza, pero soy usuario habitual del cercanías, y entonces cada vez que paso lo veo que se empeoran y se deterioran más cada día. Entonces se me ocurrió que había que denunciarlo de alguna forma porque el peligro que entrañan. Aquí se sienta gente joven, gente mayor, gente de todas edades que viene aquí a pasar un rato, y aquí sentarse es imposible. Y esto ya lleva mucho tiempo ya, porque prácticamente creo que esto se puso para la Expo, esta estación, y poco a poco el deterioro es mayor, como se puede ver. Dice entonces que llevan alrededor de 3 años desde la Expo, desde que llevan en este estado. Sí, aproximadamente serán 3 años, más o menos, y cada día van peor. Hombre, el reparar esto, el costo no creo que sea muy grande, a pesar de que las dificultades económicas que tiene el ayuntamiento, pero esto es un costo muy grande, porque aún no mala se pueden quitar las maderas, dejar solo el cemento, con lo cual ya menos no habría peligro, aparte de las pintadas y demás. Pero bueno, estos pequeños detalles que realmente fean y ensucian la ciudad, y el peligro que entrañan, hay que vigilarlos un poquito, porque esto, el nombre de Zaragoza lo mancha un poquito, pienso yo, vaya. Porque si vamos un poco más hacia aquí, Daniel, vemos que nos podemos encontrar elementos tan peligrosos como este que vemos aquí. Sí, es un ejemplo de cómo no se puede consentir esto. Pues todas las cosas, es que lo raro es que esto hay que denunciarlo, que la gente como nosotros, la gente pública, que no es solamente que jardineros y demás, que esto lo limpian y lo asean, que esto no lo vean y no se arregle antes de que pase algo peor. Porque si alguien se sienta por aquí y se corta esto pues tener problemas, vamos. La persona es una lástima, Yolanda, que no cuidemos de nuestro mobiliario urbano, ¿verdad? Desde luego, Lidia, porque además, bueno, no solo clavos como ese, sino que además encontramos astillas, fíjate, tan peligrosas como esta que tenemos aquí. O sea, esto realmente es peligroso, sobre todo de cara a los niños, porque esto también es una zona de parque, ¿no? Exactamente, es una de parque, y que este barrio por aquí lo emplea como parque. Gente que se pone aquí al atardecer, cuando ya el sol ya no calienta tanto, y lo usan como asiento, como para estar un ratito bonito. Pero aquí vienen niños, mayores, jóvenes de todo tipo, como he dicho antes, y el peligro que entraña esto. Esto tiene que estar ya reparado hace tiempo y sigue así. Es que no quería decir nada, pero es que yo paso hace meses por aquí y digo, a ver si esto lo arreglan. Y veo que no hay forma, que sigue cada día peor, y ya digo, mientras no pase algo más gordo, pues oye, ahí estaremos. Pero vamos, estas cosas no son costosas, y reparar esto no tiene ningún problema, pienso yo. Esto no es una obra de gran envergadura que entraña peligro. O sea, entraña peligro, pero no es de gran envergadura, con lo cual el costo es barato. Y como he dicho antes, una solución sería, si no hay un duro, al menos quitar las maderas, que eso daña a la gente y que pueden heridas, pues al menos quitar la madera, dejar los bancos simplemente, limpiarlos y dejar los bancos diáfanos, sin madera ninguna. Sería una solución, de momento, si no se quieren arreglar las maderas. Porque esta madera se puso en su día, pero creo que esta madera no es realmente para estar en un ambiente, digamos, de lluvia, viento y frío, porque no aguanta estas temperaturas y se agrieta, se rompe, y luego vienen los graciositos de turnos que acaban de romperlas y queda algo paraisano. Y lo que ha pasado aquí, se empezaron a deteriorar con el tiempo y el clima y la humedad, y al final lo que ha pasado es que se han quedado como está ahora.
Pero claro, para que los bancos lleguen a esta situación, ¿qué es lo que ha tenido que pasar exactamente? Pues ya más o menos lo que he dicho antes, lo que he resumido, o sea, madera que no es la adecuada para estar al aire libre, y de paso también la gente, vándalos que hay en todas partes, y más esta ciudad, por lo visto abundan bastante, pues a romper, si está medio rota la madera, lo que hacen es arrancarla del todo para que así no quede nada, prácticamente, y lo que queda ahora. De hecho, Yolanda, vemos la zona prácticamente vacía, no hay gente maderas, que la pueda con clavos, disfrutar. con tacos, y eso es lo que hay. Y además es que, bueno, me dicen desde el plato que realmente es que no hay ahora mismo prácticamente nadie aquí sentado, porque además es una pena, sobre todo ahora en estas tardes de verano, que se podría aprovechar. Hombre, la gente acude más normalmente por lo que veo yo, porque, insisto, yo vengo de Utebo, lógicamente esto no lo conozco tanto, pero yo cuando vengo, por ejemplo, ahora es que ya el sol ya calienta menos y que se puede estar aquí, pues entonces la gente ya acude más aquí, se sienta aquí, buscando la sombra y la fresca del día. Pero claro, a sentarse se sientan en los de piedra, aquí los de madera, como es lógico, no los usan. Y si están para usarlos, pienso yo, ¿no? Además, bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por atendernos. Y ya lo saben, si pasan por aquí, que tengan muchísimo cuidado a la hora de sentarse y sobre todo que miren antes. Gracias, Yolanda. Esperemos que pronto podamos disfrutar de esa zona de bancos. Bueno, en principio lo que es esta semana, los 3 primeros días van a ser inestables, vamos a tener riesgo de precipitaciones y tormentas. Después de habernos levantado hoy 1 de agosto con los cielos cubiertos, hemos querido saber el tiempo que nos espera en los próximos días en Aragón. Enseguida se lo contamos. Hoy es 1 de agosto, es día de éxodo de los aragoneses a sus destinos de vacaciones. Nos percatamos de ello en lugares como este. Se lo contamos en unos minutos en Aragón en Abierto. Ana estaba sola, ahora no lo está, y aunque antes hemos visto longaniza, no sé si será uno de los ingredientes de esta tarde, pero desde luego en la localidad zaragozana de Cervezuela seguro que se han utilizado huevos, patatas y muchas cebollas, Ana, ¿verdad? Que seguro que estás muy bien acompañada, y además hay que avisar que hemos colado una tortilla de patata comprada. Yo no sé si el jurado va a saber desvelar cuál es la comprada y no es casera. Hombre, pues la verdad que clarito va a quedar. Este concurso consiste en presentar cada uno su tortilla de patatas o de otros ingredientes, todo hay que decirlo, pero el autor se desconoce. En nuestro caso, desde luego, yo he querido crear aquí nuestra denominación de origen, que se note claramente que nosotros somos unos artistas, por lo menos hemos hecho una tortilla a lo que hemos podido llegar. Somos el número 15 de este concurso, Marta, y aquí tenemos todo tipo de tortillas. Pues sí, tenemos tortillas, pues mira, de chocolate blanco y lacasito. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos tortilla de palito de cangrejo. Tenemos tortillas, bueno, de patatas de la huerta de aquí, que son súper buenas. Tortilla a la aragonesa, tortilla tradicional, tortilla de aceitunas, de cabrales, nada más y nada menos. Tortilla glorieta. Bueno, tenemos un montón de cosas, de tortillas, de muchas cosas, y para probarlas tenemos aquí al mozo y a la moza de Cerveruela, que se van a poner, vamos, pero como kikos, ¿cómo se diría? Hay que probarlas todas, y todas tienen una pinta pero buenísima. Así de primeras, moza, ¿cuál sería la que más te atrae? La de chocolate blanco con lacasitos, yo creo que... Esa mezcla no la hemos probado, ¿eh? Combinación. Sí. Dime, Lidia. Que esa mezcla es un poco, cuanto menos curiosa, por lo menos, ¿eh? Sí, ahí estamos, que es que la combinación del dulce y el salado, no sé, es atractiva para muchos. Sí. Bueno, pues adelante, a ver lo que te parece. Coge ese cuchillito, vamos a probarla. Y usted, al mozo, ¿qué le parece? A mí ¿Cuál le atrae más? Las que más me han atraído han sido la de Antena Televisión y esa. Anda, mira, Antena TV, ¡ay, Aragón TV! Aquí lo pone. Pero que no me había dado cuenta. No tenemos nada que hacer con esa. Si es la que hemos comprado, Ana, con la buena pinta que tienen todas esas, no vamos a hacer nada. Compara, desde luego la nuestra muy artesanal no es, desde luego, pero bueno, pues nada, mozo, vaya probando y me dice qué le parece, ¿vale? Y yo voy a ver por aquí si puedo hablar con alguna de las cocineras. A ver, que las tengo por aquí, me voy a colar por aquí debajo. ¿Alguna cocinera por aquí? Señora, ¿ha cocinado usted alguna de estas tortillas? No, ninguna. A ver, por aquí. No. ¡Ay! A ver, aquí con el nieto y todo. Yo he hecho la de cangrejo. Anda, pero si no se puede decir quién es la autora de la... No, pues ya le he dicho.
Bueno, pues alguno seguro que la ha escuchado y si No, son amigos... no la han escuchado, no te preocupes. Bueno, ¿y qué hay que hacer para hacer una buena tortilla? Bueno, pues hacerlo muy despacio y unos huevos muy buenos y con el aceite de oliva de Aragón. Muy bien, ahí poniéndome mucho cariño, ¿no? Sí, claro. Muy bien. ¿Qué tal las fiestas de Cerveruela? Ay, estupendas. Hoy último día, además. Sí, hoy es el último día y ya estamos cansados. Ya están cansados, pero aquí lo que hay que hacer es coger energías con esa tortilla. Bueno, estas tortillas que tenemos aquí, ya has visto, Lidia, que yo me he puesto mi gorrico para hacerme un poco la cocinera, ya ves tú, que aquí se nota que nosotros lo que es hacer tortillas no es lo nuestro. A ver, veredicto aproximado en estos primeros minutos de cata de tortilla. Pues, ¿quién te digo? El tercer clasificado para mí va a ser, sin probarla, esa, la número 11. Que es, a ver, tortilla no se sabe, sin denominación. De momento no voy a decir nada más. Tercer clasificado. Y bueno, la moza, ¿qué puede decir? Yo he probado esa, la de chocolate blanco, y está muy buena. Me vas a cortar un trocito porque yo no me quiero despedir de este directo sin experimentar esa combinación del huevo con el chocolate blanco y los lacasitos. A lo mejor para el segundo directo no llego, pero después de haber probado esto, porque la verdad a mí no me convence demasiado, a ver lo que pasa. Y nada, Lidia, sí, lacasito incorporado. Que nos vemos aquí en Cerveruela dentro de unos minuticos, te cuento qué tal la cata y también algunas cositas más que van a pasar en este último día de fiestas de San Ignacio. No se olviden, en unos minuticos, dentro de nada. Aquí. Y no nos lo vamos a perder. Gracias, Ana, y disfruta de esa tortilla de patata con chocolate. Bueno, esta iniciativa hacía años que la llevábamos en la cabeza, porque había recreaciones históricas de este tipo en toda Europa y veíamos que aquí en España, ¿por qué no se debe hacer? Tiene que tratarse con mucha sensibilidad y que la gente no crea que lo que estamos haciendo es una fantochada ni una pantomima. Muy atentos ahora los que sean víctimas de los mosquitos, porque un estudio avala que el uso de insecticidas en la pintura de nuestras viviendas es de gran eficacia frente al mosquito tigre. Silvia, buenas tardes. Cuéntanos esto porque a juzgar por ese brazo a alguien ya le ha picado el mosquito. Pues sí, Lidia, si este brazo es el mío y te aseguro que picaduras como esta van a ser muy fáciles de prevenir porque gracias a los investigadores de la Universidad de Zaragoza, como Javier Lucientes, que es el director de esta iniciativa, pues ahora va a haber pinturas de pared por las que pues, se repelan los mosquitos, ¿verdad, Javier? Bueno, no solo repeler, sino que los va a matar, ¿no? Estamos probando precisamente una nueva tecnología, que es la tecnología de microcápsulas InSfly, que permite introducir dentro de unas cápsulas muy pequeñitas, introducir distintos insecticidas y biocidas que los van eliminando de una forma lenta pero progresiva. Estas microcápsulas se introducen en la pintura que se vaya a utilizar. Sí, bueno, no solamente pintura, hemos empleado para nuestros experimentos no solamente pintura, sino también lacas, es decir, cualquier producto donde se pueda disolver un disolvente, donde puedan ir estos productos y que se pueda aplicar sobre superficies, bien sean porosas como maderas, paredes o incluso plásticos. O sea, tanto en interiores como exteriores también son resistentes a lluvias. Sí, bueno, todo dependerá de la composición de la pintura o del producto donde se mezclen estas microcápsulas InSfly. Bueno, entonces decimos que también podrían ser lavables si es que resisten al agua exterior. Claro, la idea precisamente de todos estos productos es que puedan estar en el ambiente y de esa manera una sola aplicación pueda perdurar muchísimo tiempo. Eso iba a preguntar, ¿cómo cuántos meses puede durar una aplicación de estas? En el proyecto hasta ahora llevamos en lo que son pinturas aplicadas 6 meses y 6 meses la eficacia es del 100%, es decir, cuando ponemos estas hembras de mosquito tigre en contacto con la pintura, las zonas tratadas mueren en pocos segundos. Y en cuestión de lacas frente a las larvas, la eficacia comprobada es de 8 meses, es decir, que si esto sigue así nosotros pensamos que durante más de un año va a ser eficaz. Bueno, y esto no es tóxico para nadie, no huele a nada. No, en principio son productos, estamos empleando biocidas, sobre todo para las larvas, son productos muy ecológicos porque no afectan más que a las larvas de insectos de estos artrópodos. ¿Y se puede utilizar con todos los colores también de pintura? Buena pregunta, supongo que sí. Me imagino que será el fabricante el que decida y yo supongo que será fácil el poder aplicarlo en distintos tipos de pinturas y distintos colores. Dime, Lidia. Normalmente en nuestras casas pues pintamos una vez cada 3, 4 años, si la cosa va bien y no hay fumadores y demás. Con este tipo de pintura, para mantener la eficacia contra los mosquitos, ¿tendríamos entonces que volver a pintar cada año aproximadamente?
Me pregunta Lidia si tendríamos que pintar entonces para mantener la eficacia de esta pintura cada año. En principio creemos que incluso más. Partimos ya de una experiencia no con mosquitos sino con otro tipo de insectos en América Latina que parece que la eficacia puede durar hasta más de 1 año y medio. Entonces posiblemente para aplicar en Cheniles y en otros puntos donde se pudieran concentrar los mosquitos seguramente cada año y medio o 2 años sería suficiente. Y bueno, una pregunta curiosa. ¿Habría que pintar toda la pared o sería suficiente con un brochazo en el marco? No, habría que pintar, no sé si toda la casa, pero al menos las zonas donde se concentran los mosquitos, que suelen ser sobre todo los techos y las partes superiores de las paredes. Al menos las zonas de riesgo donde ellos se posan más, sí. Bueno, además, Javier, Lidia, tenemos que contar que esto es una iniciativa que está patrocinada por Ibercaja y también por el Gobierno de Aragón, porque esto es un proyecto para Bolivia. Sí, bueno, el nombre del proyecto se llama Proyecto Saedes Norte-Sur, con la idea de precisamente de tratar y desarrollar en el norte unas tecnologías que luego puedan desarrollarla precisamente en los países de América Latina, donde hay en estos momentos enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla que están causando miles de personas afectadas y muchas muertes. Bueno, pues ya lo sabéis, Lidia, y todos los espectadores, que esto es una forma pues para evitar muchas enfermedades y también picaduras muy desagradables durante los veranos y en épocas más calurosas en otros países, que son continuas. Gracias, Silvia, por contarnos esta novedosa manera de acabar con los mosquitos. Supongo que aquí entra en juego mucho el factor confianza en la gente. Sí, se supone que la gente que hace eso va de buen rollo y no va con malas intenciones. Enseguida les contamos esa nueva manera de hacer turismo, pero ahora les hablamos de algo que seguro que muchos han notado esta mañana. Calles vacías, aparcamientos disponibles y poca gente en las piscinas. Estos son los principales cambios que provoca el comienzo del grueso de las vacaciones de verano. Hoy es 1 de agosto y así lo ha vivido Zaragoza. Así ha amanecido en Zaragoza. Si no fuera porque al bajar la mirada nos encontramos con esto, pensaríamos que estamos en pleno otoño, pero no. Hoy es 1 de agosto y estoy feliz porque esto está muy tranquilo y muy bien. ¿Y eso significa? Pues miren qué ristra de bicicletas hay un 1 de agosto en pleno centro de Zaragoza. Estos son facilidades. Se ve que la gente está disfrutando de sus vacaciones merecidas. Ventajas de este 1 de agosto, que haya percibido usted hoy al salir de casa. La congestión urbana se ve totalmente disminuida, ¿verdad? La calidad de vida para el ciudadano pues mejora ostensiblemente. El transporte sí, hay menos gente. Por las mañanas cuando voy para la oficina me encuentro que estamos siempre en el autobús a tope y ahora te puedes sentar tranquilamente que no hay problema, o sea. Eso es lo que estamos hablando, que iba muy vacío toda la calle de Alfonso, porque normalmente esto está bastante ocupado de gente, pero hoy veo que no, se nota las vacaciones. Como turistas, ¿habéis notado que Zaragoza tiene menos población de lo esperado? ¿1 de agosto? Hombre, la verdad es que es la primera vez que venimos y el movimiento ayer había más gente a ser domingo y hoy se ve menos fluidez de gente. Entonces, ¿se podría decir que eso es una ventaja también para el turista? Sí, desde luego que sí, más tranquilo para todo. Menos estrés. Sí, la verdad es que sí, veremos para eso, ¿no? Para relajarnos. Muy bien, ¿de dónde venís? De Valencia. Muy bien, pues que disfrutéis. Dirección a la Pilarica. Gracias. Hasta luego. Te atienden en los sitios más rápido porque hay menos gente, encuentras mesas. Da gusto pasear, puedes bajar al coche al centro y aparcar porque encuentras sitio y eso que está imposible. Y lo comprobamos en un céntrico parking de la ciudad. Lo ha tenido fácil para aparcar, ¿no? Sí, hoy sí. Otras veces que he venido no, ¿eh? Se nota que es 1 de agosto y la ciudad se vacía. Hombre, está la gente de vacaciones normalmente, como vamos nosotros de vacaciones. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de Madrid y lo que hacemos es que siempre que vamos para arriba, para Cataluña, paramos aquí. Nos tomamos un cafecito, un bocata, vemos a la Virgen y nos vamos. A la Virgen del Pilar, muy bien, pues ya ha visto usted que tenía hasta 10 plazas para aparcar, lo ha tenido muy sencillo. Muy bien, además, esta vez ya te digo que muy bien. Otros años nos ha costado trabajo aparcar, ¿eh? Que disfruten del Pilar. Algo parecido ocurre en este centro deportivo.
Javier, aquí se ha notado también la llegada del 1 de agosto. Sí, por supuesto. Dentro de los socios que tenemos y que siguen en activo, pues estamos hablando que a lo mejor los accesos a la instalación han disminuido sobre un 30 o un 40% en según qué franjas horarias. Y en cuanto a número de socios activos, pues es cierto que en verano pues también la gente decide ahorrarse este tipo de gastos y estaremos diciendo pues que hemos bajado un 10, un 15% en número de socios activos. Y probablemente un sitio donde se percata uno de las ventajas de la llegada del 1 de agosto sean las piscinas municipales. Y Ana, ella socorrista, seguro que se ha percatado ya de la llegada. Sí, la verdad que sí, se nota bastante. La semana pasada había gente y como podéis ver, ahora mismo pues está un poquillo... ¿Estáis tranquilitos? Sí, muy tranquilos. Y si ustedes son bañistas, lo han tenido muy pero que muy fácil para colocar la toalla y relajarse con un buen libro. Aunque si viene solo, a lo mejor le ha faltado alguna que otra mano. ¿Alguien que me ponga crema en la espalda? Que si no me quemo. Ya lo han visto, las ciudades se quedan vacías por vacaciones, pero no las carreteras. Y desgraciadamente tenemos que hablarles de 2 accidentes ocurridos esta mañana en nuestra comunidad. El más trágico, el que ha tenido lugar en la A2 a la altura del término municipal de Monreal de Ariza. Un hombre de 37 años y su hija de 5 han fallecido como consecuencia del choque contra una arqueta de hormigón. Además, la madre y otro hijo de tan solo 1 año se encuentran hospitalizados en Calatayud en estado grave. Por otro lado, el choque entre un turismo y un camión en la Nacional 232 a la altura de la localidad zaragozana de Pedrola se ha saldado con 5 personas heridas de gravedad. Los 4 adultos han sido trasladados al hospital clínico y la menor evacuada al infantil de la capital aragonesa. Cambiamos de asunto. ¿Se imaginan ahora poder ir de vacaciones y no tener que pagar alojamiento? Hablamos de una nueva forma de hacer turismo, el couchsurfing. Antonio ha aprendido esta mañana algo más sobre esta práctica. El couchsurfing es una web donde tú estás registrado y puedes buscar alojamiento en otras ciudades. A cambio, tú también tienes que ofrecer o alojamiento o una visita turística o alguna cosa. Yo, por ejemplo, hoy tengo aquí a Cristian y a Ana alojados. Ellos son de Polonia y han venido a España a visitar Zaragoza hoy y esta tarde se van a un campo de trabajo a Torralba de los Frailes. Se hace de manera totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Les puedes ofrecer, o sea, lo único es que tú tienes que ofrecer algo para poder también acogerte a esto, ¿no? Es decir, tú puedes ofrecer solo o una visita turística por la ciudad donde estás, o un café, o incluso alojarles. ¿Cómo encontraste a Joan? Yo buscaba en la página web Couchsurfing y buscaba una persona de Zaragoza porque está cerca de Torralba de los Frailes y yo escribí a Juan si él quiere alojar nosotros y él dice sí. Esta es la web, ¿no? Efectivamente, esta es la web, pones tu foto, pones si estás dispuesto o no a alojar a alguien, en este caso yo he puesto que posiblemente. También tienes que explicar cómo es el alojamiento o lo que vas a ofrecer, ya sea un sofá, una cama, si es una habitación compartida, cualquier cosa, ¿vale? Y aquí en medio vas teniendo todas las solicitudes que has tenido. Precisamente hoy acabo de recibir una de Hong Kong. Supongo que aquí entra en juego mucho el factor confianza en la gente. Sí, se supone que la gente que hace eso va de buen rollo y no va con malas intenciones. Bueno chicos, ¿queréis ver la ciudad? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Pues venga, vamos, cogemos esto. Vamos a ver Zaragoza. En esto del couchsurfing, como toda la vida, me gusta tratar a la gente como a mí me gustaría que me tratasen. Por eso los llevo al centro, les acojo en casa, les doy desayunar, los trato lo mejor posible. ¿Qué tal es Joan como anfitrión? Muy bueno y es amable y ofrece muy buena casa y habitación. Sí, me gusta, nos gusta mucho.
Estos muñecos que están vestidos son los trajes regionales típicos de Aragón, ¿vale? Él, como podéis ver, lleva un pañuelo en la cabeza. Esto es el cachirulo, que es típico para cuando van vestidos de baturro, que es el traje regional, y para las fiestas del Pilar. Oh my gosh, this building is beautiful. What is it, man? Esta es la Basílica del Pilar, es el centro neurálgico y más turístico de Zaragoza. Dentro alberga lo que es la Virgen del Pilar, que es una estatua muy pequeñita, pero que tiene todo este edificio. Los acoges en casa y aparte haces de guía turístico. Esto es un chollo. Sí, la verdad es que intento llevarlos a los sitios más turísticos y más importantes de Zaragoza. Yo creo que hay que tratar a la gente bien, ¿no? Es como ir a París y no conocer la Torre Eiffel, pues ya que están poco tiempo aquí, pues hay que llevarlos por lo menos a la Plaza del Pilar. Vosotros también sois principiantes en esto, pero queréis acoger a gente en vuestra casa. ¿Lo haréis también como Joan? Sí, claro, pues esto es buen ejemplo para alojar nuevas personas y queremos hacerlo en el futuro. Supongo que será enriquecedor también para ti. Pues sí, la verdad es que es un intercambio cultural en realidad, ¿vale? Porque viene gente de otros países y la verdad es que es muy enriquecedor. Lo más destacable del Couchsurfing es que es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada ni por las visitas ni por alojarte en sus casas, y a la vez es muy enriquecedor porque entras en sus vidas, en su cultura, en su manera de vivir, de comer, todo. Y ahora lo único que me falta es que yo vaya a Polonia a verles. Y en Pozondón hoy terminan las fiestas patronales en honor a San Abdón y San Senén. Enseguida estaremos ahí en directo para disfrutar de esos pequeños con una fiesta de disfraces. Antes volvemos hasta Perdiguera para seguir disfrutando del Grand Prix. Antonio, hola de nuevo. ¿En qué prueba están ahora? Porque antes era de cálculo. Hola de nuevo, Lidia. Bueno, la que tenemos liada aquí en Perdiguera. Estamos disfrutando ahora mismo de la prueba. Ahora es casi de del malabarismo. Camarero, fíjate. Ahora, bueno, sí, un poco, equilibrio. Más bien, mucho equilibrio hay que tener para superar esta prueba, la prueba del camarero. Fíjate, los participantes que los ves justo ahí al fondo van recaudando líquido para sus cubetas. El que más líquido guarde es el ganador. ¿Cuál es la cuestión? Que para conseguir llevar el líquido hasta las cubetas tienen que pasar por esta pasarela que tenemos aquí, que podríamos decir que no es estable del todo, ¿no, Víctor? Se trata de eso, de que no sea estable. Entonces, cuanto más se caigan, más se ríe la gente. ¿De eso se trata? Ya llevamos toda la tarde viendo alguna que otra caída, sí. Y vemos ahí como los concursantes, oye, tienen destreza, ¿eh? Algunos. Sí, hombre, cuando se le va cogiendo el punto se va sabiendo pasar mejor, pero con todo, y ahora ya con el agua empieza a estar resbaladizo el puente y es cada vez más difícil de pasar. Claro, porque al principio esta prueba ha empezado hace un par de minutos aproximadamente, Lidia, al principio la pasarela está seca y claro, es más fácil pasar, pero poco a poco han ido cayendo y vemos ahí como la camarera ahí va haciendo equilibrio. Yo no sé, a ver, ¿será capaz? No, vaya hombre, ha sido complicado. A ver, me voy a acercar a ella, a ver, ¿qué ha pasado? No, claro, le da vergüenza, Lidia, le da vergüenza porque como ha caído, se escapa porque le da vergüenza, claro, si hubiera pasado ya te puedo asegurar yo que se hubiera parado. ¿Y tú no te vas a animar, Antonio? A ver, que el speaker me dice a mí que me la trae. A ver, esta chica... ¿Me vas a dar un punto más? Te van a dar un punto más si hablas con nosotros. A ver, un punto más. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido el equilibrio? Que me han movido los chavalicos. ¿Te han movido ellos? Sí, pero eso sí. es trampa. Por eso merezco un punto más. Bueno, pues ahora hablaremos nosotros con dirección a ver qué pasa. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Puedo saludar al grupo VIP? Venga, rápidamente. Saludo al grupo VIP de Perdiguera. ¡Hala, que se entere todo el mundo! El grupo VIP que están aquí. A ver, señora, esta señora que aplaude, ¡ay, con mucho que voy detrás de ella, que no se me escapa! Se te escapan todas hoy, Antonio. Ahora, el Grand Prix lo estoy haciendo yo. A ver, parece que estáis jugando señora, al corro de la patata o algo así. Que al Grand Prix no estoy jugando yo, a ver. Que le da un ataque de risa. Sí. ¿Lo está pasando bien o no? Sí, muy bien, muy bien. Sí, ¿le gusta mucho el Grand Prix? Ay, mucho, muy mucho. Pues a usted le veo yo en buena forma, para jugar. Sí, gorda y hermosa, ¿no? Nos hemos pegado ahora una buena carrera aquí, me ha hecho sudar para poder hablar con usted. Sí, sí. ¿No será usted famosa? Mira de aquí al Sálvame. Sí, no, es que como le veo corriendo desde las cámaras y que no quiere salir en televisión. No le gusta. No.
Vaya, pues Y menos no mal que miro le he la pillado. televisión porque no me gusta salir a la televisión. Caballero, ¿qué tal lo está pasando usted Muy en el bien. Grand Prix? Muy bien, muy bien. Bien, Me ¿no? gusta, todo ¿No muy se apunta usted? Yo no. ¿No sería capaz de pegarse una carrera? No, no, no. ¿Sería usted capaz de pasar la pasarela? No, no, no. ¿No? No, que estoy mayoría. ¿Y si le damos un par de puntos? Tampoco. Tampoco. Antonio, a mí me encantaría verte Bueno. cruzar esa pasarela, ¿eh? Ya lo sabía yo que tú me lo ibas a decir, Lidia. Fíjate tú por dónde yo lo estaba pensando. Nos acercamos. Venga, inténtalo, a ver cómo se te da. Pero es que no sé yo qué hacer, ¿eh? No sé yo qué hacer. A ver si me ponen aquí un poco de agua, pero sin plato. A ver, que vienen los concursantes. ¡Ay, me he librado! Lidia, Pues para la siguiente. Lo siento, mala suerte. Han pasado ellos, así que los concursantes van por delante del reportero. Vamos a verlos a ellos. Por cierto, Antonio, ¿qué equipo va ganando? ¡Ay, ay, 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 ay! El verde ya... ¡Qué lástima! El verde ya te digo que no. A ver, vamos a preguntarle a Víctor. Es que Víctor, ese ¿qué puente equipo se va mueve ganando por mucho. ahora? Pues de momento vamos a dar las puntuaciones. Y va en cabeza el equipo azul. ¿Con cuántos puntos? Pues de momento 5 a falta del recuento de esta última prueba. Mira, qué bien lo ha Es hecho de la los del equipo líquidos, amarillo. Que cuando contabilicemos los centímetros de líquido que han traído cada uno, le sumaremos un punto por cada uno. Ahí vemos, vaya, es que claro, hay que tener cuidadito con estas cosas. Que ese porque puente es que la tiene muy pasarela poca está- estabilidad, ¿eh? Sí, no tiene mucha estabilidad y Cada vez aparte... más. No, pero bueno, como caen a un hinchable grande y tenemos 2 miembros de la organización en cada... Nos hacen daño, ¿eh? Ay, 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 No ay, sé ay. yo si este chico se habrá hecho daño. Bueno, Lidia, seguimos nosotros en el Grand Prix de Perdiguera y en unos minutitos regresamos con más pruebas. Desde luego, Antonio, enseguida estamos con vosotros. Muchos, como les venimos diciendo, están de vacaciones, sobre todo los niños, y esta tarde los de Pozondón tienen fiesta de disfraces. Beatriz, ¿ya tienes favorito? Madre mía, buenas tardes a todos, Lidia, pero ¿tú has visto qué cosas más guapas tengo yo por aquí? Madre mía, qué guapos todos. Lucía, y se han puesto hoy las mejores galas. ¿De qué vas tú? De hippie. De hippie. ¿Y los hippies qué hacían? ¿Bailaban? No lo sé. ¿No sabes? Así, un poco así. A ver, hazlo tú conmigo, así. No. Mira, sí que sabe un poquito, ¿eh? Un poquito. ¿Y esta chica tan guapa, que también se llama Lucía? Uy, que me caigo yo para atrás. ¿De qué vas? De Rapunzel. De Rapunzel. Mira, vamos a darle la vuelta. Qué para que melena veáis más larga, la ¿no? melena, la melenaza que lleva aquí. ¿Te ha costado peinarla? Un poco, ¿no? Y si está todo el rato así con los pelos que no puede con ella. Vamos a abrirnos así un poquito, chicos, para que nos vean todos en casa. Mira esta bruja, qué guapa, que lleva tacones. La bruja, ¿cómo se llama? Inés. Y llevas tacones. ¿Te gustan los tacones y los labios rojos y todo? Pero vamos a darle una vuelta a Inés. Mira, qué guapa. Están aquí Alba, o sea, Lidia, porque tienen esa fiesta de disfraces hoy, el día especial para los niños, incluso para los más pequeñitos. ¿Cómo se llama este pequeñajo? Albert, que es el indio. Pero, mira cómo mira el micrófono. Ah, ha soltado el hacha ya, claro. Esto es más chulo que ojazos que tiene este niño. ¿Qué digo yo? Se ha dejado, ¿no? Sí, se ha dejado, lleva además la cabellera del vaquero cortada, pero la suelta que le pesaba mucho, pero sí, se porta bien. Es que se porta genial. Yo me acuerdo cuando me vestían de pequeña me quitaba todo, no me dejaba disfrazar. De momento bien. Con lo que me gusta ahora disfrazarme, y de pequeña... Igual luego no se lo quiere quitar Beatriz, ese es el problema. Me lo quiere quitar, me quiere quitar el micrófono porque como a todos los niños le encantan los micrófonos. Pero bueno, ya hemos visto que tenemos de todo, hasta corredores de carreras. Batman, ¿dónde está el Batmóvil? ¿Dónde las has aparcado? ¿No la has traído? Creo que la han dejado por allá. Luego lo iremos a buscar. Y mira, vamos a acercarnos, que empieza la musiquita también a bailar, chicos. ¿Cómo hace el elefante? Un poco difícil. Ay, que lo he pillado. ¿Cómo hace el elefante? Lo intentamos a la vez. Lo hago yo y tú lo sigues. El elefante hace así. A ver, espera, ¿eh? Muy bien. Oye, Bueno, un toca poco el hocico. enfriadillo este Pero es el un elefante. que sabe hacer su sonido, que eso es importante, ¿eh? Mira este. ¿Cómo baila? Samuel, mira. Samuel. Este ha venido de la China directamente. Y sí. ¿Has visto? A pasar las fiestas aquí en Pozondón. Con sus bigotes y todo. Claro. Mira, el micro, otro que lo busca. Dile hola. Está asustado un poquito. Bueno, realmente los más pequeños son los que van disfrazados, pero yo por aquí también he visto alguna otra que no es tan pequeñita, pero que realmente también ha decidido ponerse un poco en la fiesta. Por aquí, ven conmigo.
Que yo digo que los niños van disfrazados y las mayores también. No, soy abuela. Pero ha dicho, me voy a unir con los pequeños, ¿no? Normal, las abuelas siempre nos unimos a los nietos. ¿Te ha tocado disfrazarlas a las nietas? Sí, y a la madre. ¿A la madre también? La madre, la abuela, todos, disfrazamos todos. Aquí en fiestas en Pozondón se disfruta mucho con los pequeños, ¿verdad? Sí, que mucho. tienen de todo, acaban de salir de la fiesta de la espuma. Mucho, tienen parques, tienen hinchables, coches, espumas, de todo. Vamos, y muchos niños, ¿eh? Hemos visto que acaba de llegar otro por ahí. Aún faltan algunos más, lo que no ha dado es tiempo porque tienen muchas cosas. Hombre, es que no paran. Es el último día de fiestas, ¿qué tal se han vivido? Muy bien, aún les vamos a hacer la merienda a los de la tercera edad. Que también estaremos viéndolo. También. Y de momento... Y luego cenaremos las sobras de la comida. O sea que aquí comer, disfrutar y sobre beber todo con y dormir poco. Y con el buen tiempo que nos está haciendo. Estupendamente. Genial, ¿verdad? Un tiempo maravilloso. Pues mira, como nos han puesto la música, Lidia, me voy a quedar yo con ellos. Yo creo que tengo algún favorito por ahí, ¿eh? Mira este que ha venido nuevo. ¿Y tienen premio, Mira qué Beatriz? guapo. ¿El mejor Mira disfraz qué guapo. tiene premio? Pues la verdad es que no es concurso, porque aquí ganan todos, porque todos van guapísimos. Eso está bien. Y entonces tienen premio de unas chucherías que ahora cuando bailen un poquito les darán las chuches para que se las coman también. Que de repente me he visto yo aquí rodeada de niños, tenía 5 y ya son 25. Por Eso lo es que menos, quieren que ¿vosotros bailes no con disfrazáis? ellos. No tenía disfraz. Ay, no tenía disfraz. ¿Y con una sábana y un fantasma? No, pero si quieres voy de futbolero y de niño normal. De futbolero. Es que mi hermano es un soso. Ah, es un soso. Que su hermano es oso. Yo soy pequeña. ¿Y tú de qué vas disfrazada? De hippie. ¿De hippie también? Pues entonces los hippies tienen que bailar, ¿eh? ¿Bailamos? ¿No? ¿Así conmigo? Una hippie que no me quiere bailar, oye. Me voy a quedar con ellos, Lidia, porque como bien me decían, la fiesta sigue en Pozondón, fiestas de San Antón y San Senén, y dentro de poco esto se va a llenar de gente y de fiesta. ¿Bailamos un poquito, chicas? Pues Beatriz, ¿bailamos? enseguida estamos con vosotros, que tenéis muchas más cosas que contarnos. Gracias. Este sábado, en el entorno del embalse de Ribarroja, en Fayón, tuvo lugar la cuarta recreación histórica de la Batalla del Ebro, una actividad que organizan los vecinos y asociaciones del lugar para que permanezca en la memoria de todos. Vean. Este año se cumplen 75 años del inicio de la Guerra Civil y aún se realizan muchos homenajes en todo el país. Este es uno de ellos, la recreación de la Batalla del Ebro en la localidad de Fayón, donde se rememora una de las batallas más sangrientas y duras de toda la guerra. Miguel, este es el cuarto año que realizáis esta conmemoración. ¿De dónde surgió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa hacía años que la llevábamos en la cabeza, porque había recreaciones históricas de este tipo en toda Europa y veíamos que aquí en España, ¿por qué no se debe hacer? Pero era muy atrevido el meterse a hacer una cosa con el tema guerra civil. Y tiene que tratarse con mucha sensibilidad y que la gente no crea que lo que estamos haciendo es una fantochada ni una pantomina. Los recreadores se sienten de verdad lo que sufrieron esos antepasados nuestros en estos mismos lugares hace ahora 73 años, ¿no? Caballero, ¿cuántos años tiene usted? 95. ¿Y este uniforme es suyo y las medallas? Este uniforme es mío y no me lo quitaré hasta que me muera, para representar a España y a todo el que venga. Y tiene heridas de guerra. De 4. Las puedo justificar con certificados de todos los médicos que me han curado. José, usted ha luchado en el bando republicano aquí en la Batalla del Ebro. Claro, y estaba en una batería que estábamos aquí, allá y por todo. ¿Sufrieron mucho? Pues como todos, bombardeos, el primer bombardeo que dio los nacionales, las piedras nos levantaban 1 metro. Aquí encontramos otro veterano de guerra, pero esta vez de la Batalla del Ebro de la recreación, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. ¿Llevas 4 años viniendo? Sí, sí, sí. Al ser de aquí y gustarme el tema, como me gusta mucho, pues enseguida me relacioné con Miguel y siempre he participado en esto He estado siempre al lado de la República y de sargento, ¿no? Dado mi edad, ¿no? Vosotros sois muy jóvenes, ¿qué significa para vosotros participar en esto? Pues a ver, yo es el segundo año que vengo aquí. Y mi abuelo, bueno, pues estuvo con todo el proceso de la guerra y el abuelo de mi novia también estuvo en la Batalla del Ebro y bueno, pues es algo muy sentimental para nosotros y lo vivimos mucho, ¿no? ¿De qué va vestido tu hijo? Va vestido de la CNT.
Y porque significa mucho para vosotros esta actividad, ¿verdad? Sí, porque a mi marido le encanta y bueno, quiere colaborar en ello y la verdad es que le hace mucha ilusión. Y bueno, luego con las manos de mi madre pues le ha hecho el trajecillo para que vaya luciéndolo. Bueno, ¿de dónde habéis sacado todas estas cosas que estáis vendiendo? Esto normalmente suele venir de Alemania y de Holanda, que es donde hay más surplus tipo americano, alemán, Segunda Guerra Mundial, y aparte hay cosas que son españolas de la Guerra Civil, que para eso hemos venido aquí hoy. Porque son todos objetos originales. Sí, todo es original, puede que haya alguna réplica, pero bueno, poquito. ¿Pero esto lo vende usted? Pues sí, señorita. Normalmente vengo aquí para vender. ¿Pero esto cuánto puede valer? Son piezas de museo ya normalmente, pues este carro está en 10.000 euros. Y es suizo de 1910. De 1910. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día. Más de 300 voluntarios de las localidades cercanas, tanto aragonesas como catalanas, esperan participar el próximo año en la 5ª edición. Pues mira, que si tengo un poquito de que me hace falta, por ejemplo, un poquito de queso, cualquier tontería de estas, o eso, azúcar o cualquier cosa, tenerlo a mano, no tener que bajar a Barbastro. Regresamos una vez más a Perdiguera para ver cómo va ese divertido Grand Prix. Antonio, ¿qué tal lo lleváis? Ay, Lidia, buenas tardes de nuevo. Pues me has liado. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa. Me has liado. Vas a participar al final. Y voy a hacer la prueba del granjero. Atención, dificilísima, dificilísima. Tenemos que buscar muñequitos como este en una piscina de bolas que hay allí justo al fondo, al fondo del todo. ¿Y por dónde tenemos que pasar? ¿Cuál es el recorrido? Pues hija mía, es que me lo estoy pasando también, que me han entrado ganas de hacerlo. Tenemos que volver a pasar por esta torre hinchable, ¿vale? Pasar por ella, subir por los escalones, llegar a la piscina y encontrar un muñequito de peluche. Bueno, a ver, Víctor, ¿habéis decidido ya con qué equipo voy, Dios mío? Hombre, llevas el color naranja, pues tendrás que participar con las chicas de naranja. ¿Voy con las chicas de naranja? Sí, te vas a... Mira qué contentas todas. Ay, Dios mío. Bueno, yo ahora tengo que decir una cosa, Lidia. Estoy en desventaja, porque estos chicos van todos muy cómodos y yo voy en vaqueros, ¿eh? Y esto... No empieces a poner excusas, no Antonio, venga, hombre. Esto no es tan flexible. Bueno, pues nada, Víctor, cuando quieras. Dejo por ahí el muñequito. A ver, vamos. Todos en fila. Todos en fila. Todos en fila. A ver, Dios mío, porque yo no sé muy bien qué hacer. Nos vamos poniendo en fila por aquí. Esto lo iba a dedicar a alguien, pero no lo dedico. Ese alguien ya sabe a quién es. Bueno, me voy a colocar yo por aquí. Necesitaré... Víctor, ¿me aguantarás tú el micrófono mientras subo? ¿Me lo entregas ahí a la salida? Vale. ¿Sí? Yo iré haciendo comentarios sobre tu actuación. Venga, tenéis para esta prueba 5 minutos. Equipo azul, preparados, hombre. Venga, equipo azul, va. Hombre, venga. Todo Perdiguera tiene que animar, ¿eh? Preparados, listos. Antonio, ya lo puedes hacer bien, si no Perdiguera se te va a echar encima, ¿eh? Venga, vamos a darle unas palmas. O no me puedas contestar, yo te aviso. Bueno. Empieza con una clara desventaja nuestro compañero de Aragón TV. Ay, vamos a ver si remonta. El equipo azul ¿dónde estará me Antonio? parece que le va a sacar mucha ventaja. Antonio, bueno, ¿qué va bien la vas? cosa. Por lo menos la ha pasado. Y el sombrero ya lo has perdido. Te cedo el micro. Ay, Dios mío. ¿Pero qué ha pasado con el sombrero de granjero? Y me va pesando. Lo he perdido, Lidia. Corre a la piscina de bolas. Ay, a por ese mío. muñeco, corre. Que te sacan ventaja, ¿eh? ¿Pero tiene que ser naranja o qué? Ay, no sé si tiene que ser... vale, naranja. Claro, Ay, del Dios mismo mío, color que tu quiero es equipo, agua. Antonio. No, un muñeco, no hay muñeco naranja aquí. Que tiene que haber, busca bien, hombre. Y ahora, ¿dónde lo tengo que llevar? A esa cesta. Ay, corre. Vamos para allá. Antonio, Ay, por Dios favor, mío. que se note ese gimnasio, No puedo más. No me digas, que ya vas Lidia, con la es lengua que- afuera. Vaya, que he tenido un fin de semana muy duro, Que lo has hecho Lidia. muy bien, que Muchas lo has hecho gracias muy bien. a todo el mundo. Bueno, Víctor,
estado nada mal. No ha estado nada mal, bueno. Me quedo aquí, recupero aire y enseguida volvemos a Perdiguera. Ay, Dios mío. Venga, Antonio, te dejamos que descanses, que te lo has ganado. Muchas gracias. Y ahora les queremos presentar a la hija de Perico y Paca, que lleva apenas 15 días en el mundo. Nos referimos a una pollina, pero más famosa que el resto. Laura, el problema es que todavía no tiene nombre. Hola Lidia, muy buenas tardes. ¿Has visto qué cosita tan bonita? Es la hija, tú lo has dicho muy bien, de Perico y Peca. Entonces yo he dicho que como no tiene nombre, igual se podría llamar Periquita. Yo no sé qué tal le parecería. Es que aquí Javier tiene a la madre en posesión, pero Periquita iría para otro sitio. Periquita se va a Tierz, que es un pueblo que está aquí al lado, que se la va a quedar el alguacil de Tierz. Y bueno, pues eso, en principio, ahí va a parar. La podremos ir a ver cuando queramos. Está muy cerquita. Sí, está, nada, puedes ir andando. ¿Y has visto qué pelusilla tiene? Tan graciosa. Periquita, yo no sé si al alguacil de Tierz le gustará ese nombre, pero te queda muy bien. Periquita, eres muy guapa y además es que es súper cariñosa, Lidia. Y tú no sabías que dicen que cuando los burros tienen las dos orejas hacia adelante, es que les interesa conocerte, que les caes bien. Cuando las tienen las dos hacia detrás, es que ten cuidado que igual te muerden. Y otro dato curioso, por ejemplo, es que hace 40 años había aquí en España, claro, los utilizamos para trabajar más que ahora, 1 millón de burros. ¿Y ahora cuántos quedan? Pues poquitos. Pocos, unos 60.000, una cosa así. Esos son los que están censados, luego pues porque mucha gente los tiene, han recogido muchísimos las asociaciones y por ahí, y luego pues eso, en principio está la cosa así. Oye, Periquita se porta muy bien, pero Peca, ¿qué tal madre es? Peca es buenísima, Peca recoge a su hija para que vaya a tetar, cuando ve que ha pasado un rato ya la ves, ella está siempre encima vigilándola y ya lo ves. Es mansa como ella sola, le puedes hacer lo que quieras, buscarle, tocarle ya la ves. Qué bonita. Peca Qué también buenas muy son bien. las dos, ¿Esta debe pesar mucho ahora? No, pesa muy poquito. Sí que son buenas, sí. La puedes coger igual que un peluche, mira. ¡Anda! Pues parece que pesa bastante más, ¿eh? No, la ha cogido así en un brazado en un momento. Pesa, no. Oye, Periquita, ¿te sacamos a pasear? Vamos a ver, ¿saldrá o qué? Sí. ¿Le dejamos la puerta abierta y sale? Sí que saldrán, vamos. A ver, vamos nosotros primero para dar ejemplo. Que salgan aquí a acampar por ahí. Estamos en Villanati, ¿eh? Aquí hay un paraje. No, ya dicen que es buena ya y tienen su razón. Y además, otra cosa, tiene 15 días, pero es que el embarazo de una burra dura 1 año entero. 1 año entero embarazada. Lidia, ¿te imaginas? Bueno, dicen que tiene mucho aguante, la especie algo bueno tendrá. Y que, ¡mira cómo corre! ¡Qué bonita! Tenía ganas, ¿eh? ¿Pero dónde vas, Periquita? ¿Se ha vuelto loca o qué? No, es así para estirar las patas todos los días mientras su madre come y eso, y ya la veis. Ya empieza a comer, ya tiene dientes. Es verdad que no los hemos enseñado, luego la cogemos y se lo enseñamos. Ya tiene dientecicos y eso, aunque tiene que estar 3 meses más tetando, pero ya la veis que ya empieza a darle a la alfalfa. ¿Y el parto qué tal se le dio a Peca? Pues bien, parió sola. Suelen parir con el cambio de luna. Entonces, el mes pasado, cuando cambió la luna, ella parió por la noche, que también es una cosa que les gusta por la tranquilidad y eso, y ya la veis cómo está, después de parir. Maja, muy maja. La pequeña. Perico está encerrado el papá, mira, fíjate que tenía unas ganas de salir de allí y correr, que le está sentando la vuelta genial. Sí, ya la veis cómo está. Un poco desgarbada, ¿no? Bueno, porque ahora no sabe todavía las órdenes. Pero muy graciosa, es muy graciosa. Miradas. Qué bonita, Periquita. Oye, estos todavía no están tan mansos como para llamarles y venir, ¿no? No. Para eso, a ver, te puedes acercar tú y ellos no se te irán, pero llamarlos... Vamos a acercarnos, vamos a ver los dientes de Periquita, para que veáis cómo son. A ver si nos deja, porque si corre tanto yo, a ver quién la para. Periquita, que queremos verte la dentadura. Dicen que a las... Uy. Que me parece que no la vas a enganchar, Laura. No, esto va a ser misión imposible, pero es que es muy graciosa, ¿eh? La estás viendo. Que nos conocen y, pues claro. ¿Si te quedas tú solo sí? Pues no lo sé, yo pienso que sí unas veces sí. Ahora al estar sueltos es diferente que en la cuadra, porque en la cuadra saben cuando entras a darles de comer, les das la orden, marchan, pero aquí fuera están en el campo, van a su aire, ya lo veis. Otra cosa que no hemos dicho es que el precio de una burra es el doble que el de un macho. El de un macho, sí. Siempre es más cara la hembra porque la puedes hacer criar, porque normalmente son más dóciles. El macho para tenerlo en casa lo tienen que capar y la hembra no. ¿Y Perico el padre qué tal le ha sentado la paternidad? Bien, lo que pasa que de momento como aún está un poco furalenco, no lo dejamos que salga con ellas hasta que no tenga un poquito más de fuerza. Nada. Porque también hay que contar una cosa, y es que al burro lo que le gusta es tener a la hembra cerca. Claro,
y si tiene la pequeña, está tetando, no va a estar la burra por él, entonces no le hace caso. Bueno, que hemos venido aquí para conocer a Periquita, pero es que hay muchas cosas que ver. Porque aquí está Paco, que es el padre de Javier. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Mira, le queda genial la vara y el sombrero. Está auténtico. Es que es el que me los cuida entre semana, todos los días, está aquí con ellos. Dale de comer ahora. ¿Le gustan los animales? Sí. Hombre, se le dan bien también. Pero que quiero que vean, esto ya verán. El huerto, que mirar qué huerto tiene. Tiene un huerto con unos tomates y a mí me ha hecho mucha gracia. Vamos a pasar hasta aquí porque, a ver, hay un espantapájaros. Que digo, cuando he venido yo, digo, este espantapájaros no funciona muy bien. Porque fíjate, está allí. ¿Ves que tiene el espantapájaros encima? ¿Lo ves o no, Lidia? Sí, un tiene pájaro, un sombrero precisamente. y un pájaro, pero es que este pájaro no se espanta. Que no le da miedo, nada. Es un arrendajo, Sí, que sirve para espantar, más que el espantapájaros casi. Más que el espantapájaros. Porque si os dais cuenta, las lechugas de debajo, mirad cómo estaban y desde que está él van sacando las hojas. Hombre, que si no